Tenemos nosotros grupos denominados cristianos que no creen en la Trinidad. Algunos, al ver los videos anteriores, comienzan a criticar porque dicen que lo que estamos hablando no es bíblico. ¿Cuál es el fundamento de su opinión? Es posible que Filón de Alejandría y Anaxágoras tengan algo que ver, pero ¿qué enseñaron ellos? Hoy, en el Seminario del Teólogo Bíblico, estaremos hablando de la teología del Logos en nuestra serie sobre la Trinidad. Saludos, yo soy su maestro, el siervo, el doctor Eliezer de León. Bienvenidos al Seminario del Teólogo Bíblico. Este es el tercer de una serie de videos sobre el tema de la Trinidad. El primero trató sobre la definición de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, ¿de qué estamos hablando? En el primer video decíamos nosotros que este es un concepto lógico. No estamos diciendo que tres dioses son un Dios, sino que tres personas, un Dios. Por lo tanto, nuestra definición es lógica. También habíamos nosotros dicho de que estamos hablando de tres centros de conciencia. Así como el Padre tiene un centro de conciencia y puede decir yo, el Hijo también tiene un centro de conciencia y puede decir yo, y de esta manera también el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un Dios. En el segundo video tratamos nosotros la base, fundamentos bíblicos sobre la doctrina de la Trinidad. ¿Qué dice la Biblia? Y habíamos nosotros visto de que la Biblia solamente nos presenta un Dios. No estamos hablando de tres dioses, no somos politeístas. Un Dios, compuesto de tres personas. Utilizamos pasajes en donde se nos muestra que existe un Dios y pasajes en donde se nos muestra que el Padre es Dios y que Él es una persona, que el Hijo es Dios y que Él es una persona, que el Espíritu Santo es Dios y que Él es una persona. En esta ocasión estaremos hablando de la teología del Logos, la cual entendemos ha llegado a ser parte del fundamento de aquellos que niegan la Trinidad. ¿Pero de qué se trata? Para poder nosotros entender esto, necesitamos estar familiarizados con la filosofía griega, en particular Platón y Sócrates, al igual que Aristóteles, y cómo estos influenciaron el pensamiento de un judío muy influyente llamado Filón de Alejandría y un cristiano del segundo siglo llamado Anaxágoras. En relación a la filosofía griega, los pensadores filósofos griegos entendían que la mitología griega era precisamente eso, mitos, folclore culturales únicos o autóctonos de los griegos, pero que no representaba la realidad. Para estos pensadores, Zeus y Cronos y Hades y los demás dioses de la mitología o el panteón griego no eran más que el producto de la imaginación humana, que también estos seres, de la forma en que fueron presentados por los diversos autores en donde surgen como Homero, no eran nada más que seres humanos glorificados al estatus de Dios. Pero no es posible, lógicamente, concebir que ninguno de esos seres haya creado el universo, ni que ni siquiera existan. Entonces, ¿de dónde surgen todas las cosas? Recordarán que en aquella época el conocimiento del Antiguo Testamento era desconocido por estos filósofos, por lo menos es lo que se entiende. Y de allí entonces Sócrates escribe un libro que es conocido como La República, en donde escribe los diálogos del famoso Sócrates. Allí Sócrates habla de la teoría de la caverna, en donde los que allí se encuentran pueden percibir las formas de las cosas, pero no las cosas en sí. Las cosas en sí son desconocidas.
y aquellos que se encuentran en las cavernas solo pueden apreciar la forma de las cosas, surgiendo así lo que se denomina la teoría de las formas. En este caso, lo que nosotros vemos en el mundo son las formas de las cosas, pero las cosas en sí no se encuentran en este ámbito físico de nuestra existencia. Están en otro lugar que también se le denomina el ámbito de las formas en el mundo filosófico. Entonces, lo que vemos no es la realidad más allá, va más allá y surge de otro ámbito, de otro mundo. Aristóteles entonces surge con una teoría, y es esta la de el motor inmóvil. El concepto es que todas las cosas son movidas por otras. Si por ejemplo tienes el caso de un carro, ¿qué causa que un carro se mueva? Pues usted dirá, bueno, necesita gasolina, necesita aceite y necesita ruedas, pero si tienes todos estos elementos del carro en sí no se mueve, ¿qué causa que el carro se mueva? Una persona que está dentro y empuja el pedal, pero el pedal y la persona dentro causan que el carro se mueva. ¿Qué más causa que el carro se mueva? Pues necesitas un lugar en donde pueda correr, ¿ok? Necesitas que la fricción del suelo no sea lo suficiente. Entonces el carro es movido por las diversas partes que lo componen y por la persona que se encuentra adentro. Pero ¿qué mueve la persona que se encuentra adentro? Usted puede decir que la comida, que el aire, que el agua y etcétera. Ok, pero ¿qué mueve, por ejemplo, la comida? ¿Qué causa que la comida exista? En otras palabras, todo es movido por alguien. Es como este efecto dominó, en donde pones todas las piezas unas al lado de la otra y al empujar una, esa mueve otra, que mueve otra, que mueve otra, que mueve otra. Todo es sistemático, conectado. Entonces, Aristóteles pensó, ciertamente todo es movido por algo, pero tiene que haber alguien que no es movido por nada, que causa la reacción cadena de movimiento. En este caso, utilizando nuevamente el ejemplo del efecto dominó, la persona que empuja la primera pieza. Decía él entonces, hay algo que mueve todo, pero que él en sí mismo no es movido por nada. Y cuando analizan este concepto del motor inmóvil, terminan considerando que ese motor es una mente. Volviendo a la teología, a la filosofía griega, esa mente era denominado logos, el logos. El logo es la mente maestra detrás de todas las cosas y de la creación del universo. Por otra parte, tenemos nosotros a este judío que vivía en Alejandría, Egipto, quien era admirador de toda la filosofía griega, y lo que hace es que toma estos conceptos ya explicados y trata de enlazarlos con las creencias judías del Antiguo Testamento. En este caso, el logos, esta mente maestra que va detrás de todas las cosas, es el Dios del Antiguo Testamento, y la expresión de su poder es el logos. Pero esto que se le denomina logos por Filón de Alejandría no es solamente una energía, es la fuente creadora que toma el aspecto de una persona, llega a ser la expresión de la mente de Dios. Toma Filón el pasaje del Antiguo Testamento en donde se personifica a la sabiduría. ¿Se acuerdan el pasaje? Que la sabiduría toca la puerta, llama en las casas y trata y se va a la esquina de la calle y grita para que los tontos, los inexpertos vengan y conozcan de ella. Al tener atributos personales en el libro de Proverbios, la sabiduría, Filón considera entonces, bueno, la sabiduría es la expresión del poder creador de Dios, y en efecto, este es el logos. Esta doctrina fue tomada por un cristiano llamado Anaxágora del segundo siglo, uno de los que denominamos en la teología uno de los apologetas griegos, griego no porque era de Grecia, sino porque era helenizado. Utilizaba él como ejemplo el sol y decía él que el Hijo
es la palabra del Padre. En la misma forma en que los rayos del sol son la expresión del poder del sol, así como los rayos del sol emanan del sol y llegan a ser expresión del sol, el Hijo o el Logos es la expresión del Padre, quien emana o sale y surge del Padre. En este caso, entonces, al salir del Padre es la primera creación del Padre. En este caso, solamente existe un Dios, pero este Dios logra tener expresión en el Logos, quien es la primera creación del Padre, quien llegó a existir desde antes de la fundación del mundo. El Logos llega a ser el Hijo que Anaxágoras identificaba con Jesús, y el Padre, pues Dios. Esta teología o estas creencias llegaron a expandirse y a influenciar eventualmente a aquellos que nosotros vamos a denominar modalistas. Espero que este análisis les sea de bendición. Nuevamente es fundamental para entender el modalismo y el arrianismo y aquellos que niegan la doctrina. Vamos nosotros en nuestro próximo video entonces a analizar el concepto bíblico del Logos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy su siervo, el doctor Eliezer de León. Si este estudio te ha sido de bendición, te invito a que lo compartas. Dale me gusta y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.